Yo diría que el golf en Papúo es tan popular como el fútbol. Y eso yo creo que lo hace único. No conozco otros lugares que sea así. Cuando transmiten el Augusta, por decirle, aquí Papúo está entero viendo el campeonato de Augusta. Porque llevamos en la sangre el golf. Se ha dicho toda la vida que el golf es de élite, que es de las personas pudientes, de los ricos. ¿Me entiendes? Ya los pobres no trabajan, no juegan golf, no conocen el deporte del golf. Antiguamente venía mucha gente pudiente, digamos, como están en Marbella, ahora en Santo Domingo, la gente de más plata en Chile, venía a Papúo. Y resulta que la gente más pudiente en Chile es la más sencilla. Papúo es mítico, es la gente, el ambiente, la gente que se arma, el grupo. Ningún otro club está esa armonía que hay de pueblo y golf. No. Siempre jugaron los papuanos, desde que yo tengo conocimiento. Jugaron la gente del pueblo. Bueno, yo creo que hay que remontarse un poco a la historia de este club que data del año 32, cuando la familia Irarrázaval, que eran dueños de grandes terrenos de aquí, incluso se decía que llegaban hasta Argentina, eran amigos de unos señores que jugaban golf en el Club de los Golf de los Leones y venían a veranear acá y se aburrían. Entonces le dijeron a don Fernando, por favor, ¿nos puede ceder unos terrenos acá? Y don Fernando Irarrázaval le dice, conforme, con la condición de que ustedes permitan que el pueblo de Papúo juegue al golf. Don Fernando Irarrázaval, yo creo que fue un pionero en esto de la integración social del país. Yo voy todos los días al golf, a practicar. Realmente hemos pasado toda la vida en el club. Sí, pues es poco común porque, como te digo, aquí casi todos los pescadores saben jugar golf. Ellos son dos golfistas buenos. Nosotros los criamos con palos hacíamos palos de pino, ciprés, y con eso jugábamos. Lo corté y me lo traje. Y esto se empareja así nomás así lo hacíamos antiguamente, para pegarle bien mejor a la pelota, porque si no... Pero con esto yo creo que con una pelota en la cancha le puede pegar unos 60, 70 yardas con este. Y le pegaba aún, si las pelotas las que fallaban nomás. Aquí voy a redondear de un últer. Jugábamos un rato nomás y se partíamos. Pero igual dábamos con el bolsillo lleno de pelotas. Eran grandes las pelotas, no ir a buscar el últer nomás y hacerlas. Vamos a ver si le pegamos. Arriba, en todas partes no se ve esto, lo que se ve acá. Por ejemplo, aquí andan niños que se iban a jugar ahí a un potrero. ¿Cuándo fue que era un cabro chico
palos y se van a jugar para un potrero para que esté al otro lado. Porque me da paz, tranquilidad y porque no, a veces me aburro, no tengo nada que hacer en la casa. Cuando no podemos salir a jugar a las canchas, nos venimos para acá, o cuando no vamos, no hay entrenamiento, o cuando estamos aburridos jugamos en el cerro. Justo. Le pegáis para arriba, cambiáis, tenéis que cruzar, después le pegáis de allá para acá y ahí se termina la cancha. Era muy exclusivo, toda la vida ha sido exclusivo el golf. Así que nosotros no teníamos cómo ni de dónde sacar para poder jugar, para tener palitos para poder jugar. Entonces nos inventábamos este tipo de cosas para poder jugar. Mi papá aprendió a jugar cuando se hizo cargo del club. Ahí aprendió a jugar él. Y antes era pescador. Mi papá entró a trabajar al club en el año 38, cuando se casó. Y justo ese año lo fueron a ver a la casa, en esa época los dueños que eran de los Ilarrázaval, porque en esa época fue cuando se formó la Sociedad de los Perros Amigos, porque así se llamaba. Entre ellos estaba uno de los patrones de él, que era don Luis Harnicker. Era un alemán ese viejo. Y los que venían a jugar tenían que llevar punteros. Iban jugando 4 jugadores, 2 punteros, uno por allá y otro por acá. Y cuando tiraban los jugadores, nosotros veíamos la pelota, pero de repente se nos perdía, entonces se nos perdía la pelota. Con el oído, ¿a dónde iba a dar el bote a la pelota? Y el patrón que uno tenía, que generalmente uno se apatronaba con un socio, porque eso venía la gente a veranear todo el verano, porque se venían de diciembre hasta marzo, la gente mabudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se tomaba un patrón y el patrón te invitaba a jugar. Y el viejo se debilitaba porque le decía, ¿cómo le pegáis tan bien a la pelota? O sea, para él era... le costaba, y cómo no, pues si esta cuestión es innata. Y cuando ellos tiraban su pelota, nosotros las marcábamos y ellos llegaban y de ahí jugaban y nosotros nos íbamos adelante de nuevo y todo. Y los más grandes eran Cádiz. Después, lógicamente, yo pasé a ser Cádiz cuando crecí un poco y mira ahora dónde estoy. 30 años haciendo clase acá en Papú. Ya, Luis Reynoso Gallardo, guardia de seguridad de la MUNI, handicap 10. Manuel Encina Álvarez, maestro chasquilla prácticamente, tocado de todo un poco. Y mi handicap es de 18. Mi nombre es José Luis Donoso, soy carpintero y mi handicap es 11. Mi nombre es Martín Olea, handicap 11, soy empleado, casa particular. Yo soy Palmira Encinas Álvarez, mi profesión es dueña de casa, artesana y ¿qué más? De todo un poco. De acá salieron 3 profesionales de golf. Uno que fue don Anicio Araya, que era hermano del almacenero de la esquina, que ya está fallecido y representó a Chile.
El Danicio me corrigió el golf, el swing, porque uno aprende solo acá. En esos años aprendíamos solo, no había profesor, no había nada. Y después con don Anicio ya me anduve perfeccionando. Llegué a estar en Handicap 1 con 18 años. Ahí una posibilidad para hacerse profesional. Tenía que irme a Santiago y quedarme a vivir allá, que para mí era difícil. Porque Santiago nunca me ha gustado. Aquí han salido, hay 3 campeones de Chile, al menos, aquí en Papudo. Anicio Araya, Palacios, Emilio Palacios, y el último es... Guillermo. ¿Ah? Guillermo Encina y... Guillermo Encina, esos son los 3 que han sido número 1 de Chile. Y el otro, el hijo del Johnny, Papulano. Javier Encina, el último. El hijo del Johnny. ¿Pero juvenil? Sí, no, adulto. Adulto. ¿Y el hijo del Tato? Aníbal también, el juvenil, campeón chileno juvenil. ¿Todo en Estados Unidos un rato? Sí. Es lo mismo. Sí. Este sombrero es un recuerdo de un profesional de aquí de Papudo, Guillermo Encina. Él me regaló esto. Debe ser unos 15, 20 años que tengo este joven. Yo jamás pensé en ser profesional de golf. Nunca. No, porque tenía un genio muy acelerado, ¿ya? Y yo quedé sin pega el 74. Yo trabajaba en la municipalidad. Y un amigo que yo jugaba aquí en Papudo con él desde chico, desde los 9 años, era Fernando Boer, y le pedí pega a mi amigo. Y me dijo, ya, tío, yo te voy a dar pega. Y me fui a la fábrica de él, pues. Yo convencido que iba a trabajar en la fábrica con él. Y cuando terminamos de recorrer la fábrica, almorzamos, como a las 3 de la tarde, regresamos a la oficina que estaba ahí al lado, y le digo yo, bueno, ¿dónde empiezo? No, me dijo, tú vas a ser amigo mío el resto de mi vida. No vas a ser empleado, por lo tanto vas a jugar golf. Y yo le digo, es loco, le digo. Y yo no tengo nada, le digo yo. Mira mis zapatos, le dije yo. No importa, pues me dice. Mire, este pantalón y en la casa tengo otro y se acabaron, me dijo. Esta camisa y no hay más. No importa, negro, me dijo. Yo tengo todo. Y yo me sentí casado. Y le digo, pero yo soy el hombre de la casa, no te preocupes. Tú necesitas plata para Juanita, yo te doy. Y ahí se inicia toda una historia. Pero, ¿qué es lo que me dijo él? Yo no te voy a vigilar, porque yo sé lo que te puso tu papá y tu mamá en tu corazón. Él tuvo un buen apoyo y él llegó bastante arriba con el gol. Por decirle aquí de la edad mía, cuando yo estaba Guillermo, estaban todos esos, Guillermo siguió, pues, el resto nos quedamos, que habían varios, o sea, no era no solamente Guillermo, o sea, todos competíamos lo mismo, pero él tuvo la oportunidad de seguir y el resto se quedó. Yo jugaba cuando tenía como 15 años a 16 años con Cochepo. Y le voy a decir que Cochepo era mejor que yo. Porque Cochepo tenía una cualidad física que me superaba. Él es más alto. A él fue la primera persona que yo vi que le pegaba largo a la pelota. Que la pelota salía a distancias considerables. Pero él se fue quedando, también nos fuimos separando, fuimos creciendo, ya él no venía tan seguido al club, lo empezaron a pololear para el fútbol, la Unión Española estuvo detrás de él mucho tiempo, pero Cochepo yo diría que era
desde mi punto de vista, el más destacado de todo, del grupo que había. Y le pegaba con mucha naturalidad a la raqueta. Mi anhelo era ser profesional de golf, 100%. Mi papá se murió en el 71 cuando yo tenía 16 años y por razones de la muerte de mi papá nos tuvimos que ir a trabajar. Para mí fue una decepción muy grande no poder dedicarme 100% a este deporte, porque yo lo amo. Me gusta mucho compartir con mis hermanos, sobre todo con los hermanos mayores míos, porque son un chiste para jugar. Short, very short. La familia nuestra era muy humilde, pues somos 3 hermanos, todavía estamos vivos, entonces éramos muy humildes, pero mi padre nos prohibía estrictamente, nos mandaba de vuelta a la casa si veníamos desordenados con la camisa afuera, pobres, pero bien ordenados y limpiecitos. Entonces una de esas etiquetas le quedan esos recuerdos del papá. Y ahora que jugamos golf, mayor razón para andar bien ordenado. Y además yo soy ministro, no puedo ir barbón, sucio, tengo que tener manos impecables porque doy la comunión en la iglesia. Las manos, mire, yo soy gaffiter. Entonces uno tiene que tener una etiqueta en todos lados. Y lo bueno es que cada jugador tiene su equipo y de buena calidad. El Sergio ha influido mucho en que la gente pueda comprar buenos equipos a precio-costo. Aquí te llaman de repente, Sergio, un 60 usadito, una madera 3, y tienen crédito, ¿cachai? La gente es responsable de pagarte, ¿no? Yo no tengo problema con eso, jamás. Y por eso digo que me llegaban conejitos, tórtolas, porque el pago y va encima los intereses. Este me lo gané en Marbella el 2009, el mejor gross en Marbella, cuando las canchas eran solamente de rulo y los greens de arena, nosotros podíamos jugar todos los días, pero nosotros jugábamos de marzo a diciembre y de ahí jugaban los que eran socios, los que ponían las lucas. Y después conversando con el señor del presidente del club de golfo, él dijo, ¿por qué no hacen una agrupación como filial de golfo? Gracias. ¿Cómo estáis, Felipe? Un gusto. Raúl, ¿cómo estáis? Después se formó una filial de golf que tiene su directiva, tiene a sus secretarios, sus tesoreros y sus socios. Y ellos juegan en el club nuestro bajo ciertas normas, días y horas que tenemos combinadas. Yo inicié, fui un fundador. Como el 79 más o menos. Salió presidenta mi tía Silvia. Yo fui secretario, Palmira Encina fue la tesorera. Y así empezamos a armar y se juntó, y éramos un grupo de, yo creo que no más de 20. Nosotros, el club de golf, como que nos dio permiso, nos autorizó a hacer uso de las canchas. Y nosotros jugamos toda la semana. Y ahora no, porque como se empastó y todo eso, se cuidan un poco, tenemos martes, jueves y domingo. Con eso uno está, ¿para qué quiere más? Pues sí, feliz. Este es el secreto de la filial, pues. ¿Tenían el logo de la filial?
Ahí está, ¿no? Sí, importante para el pueblo porque le da la cabida a los pescadores, al taxista para jugar, los del pueblo. ¿Ah? Y la única parte de Chile que hay una filial de golf. No conozco en Chile que exista una filial de golf con las características que la que tiene Papúo. A nosotros que nos organizamos como filial de golf, precisamente para encauzar a todos los jóvenes que quieran jugar golf en las reglas del golf, en la forma de comportarse dentro del golf. Tenemos comité de disciplina, que es muy importante para conservar la ética de este deporte. Que yo soy el tesorero, en definitiva. Entonces se ha reglamentado bastante este tema y entre ellos está, por ejemplo, en que cualquier persona que quiera integrar la filial de golf tiene que tener ciertas condiciones. Primero, una de ellas que tiene que ser papuano, ¿cachai, no? A lo menos con una cierta cantidad de años aquí en Papúa. Y también agradecer a los socios, porque si a lo mejor si ellos se opusieran, esto no se daría. Bueno, yo como socio y como visitante de otros clubes, cuando yo llegué a Papúa, encontraba extraño que jugara gente, no sé, no me quiero poner de clases sociales, pero no como uno, porque los socios de los clubes de golf son bien estrictos en la gente que entra, todo. Pero aquí la filial existía siempre. Luis Alberto Encina Álvarez. En este momento soy un jubilado de 79 años, pero soy ministro ordenado de la Iglesia Católica. Me revisto al lado del cura todos los días de servicio que me corresponde. Trabajo igual porque lo único que recibe uno es tan poco de jubilaciones. Y a Dios gracias todavía puedo jugar y puedo trabajar. 11. Mi nombre es Cristian Sagredo, soy pescador artesanal y mi índice es 6. David Guerra, me desempeño como detective de la PDI, de la Ligua, y tengo índice 5. Mi nombre es Amanda Lara, tengo 30 de handicap y mi profesión de modista. Juan Carlos Sandoval Espina, electricista, cuido casa, veo jardines, piscina y tengo handicap 18 en estos momentos. Espero bajarlo. Aquí dimos un primer salto en el año 2010, inauguramos los 18 hoyos de golf, aunque tenían greens aún de arena. Y hace 4 o 5 años transformamos los greens de arena en greens de pasto, que es lo que tú puedes ver hoy día en la cancha. Es un privilegio, en las condiciones que está el campo de ahora es un privilegio. Antiguamente Papúa, con los greens de arena que tenía, estaba como el invitado más pobre del sistema, pero ahora pasamos prácticamente a primer nivel. Ahora una cancha de par 68, corta pero muy complicada, es angosta. Si no vais derechito por la cancha, la verdad es que no te va a ir muy bien en esta cancha. ¿1350? Ya. ¿Qué más? El tema del golf para mí ha sido fundamental. Bueno, nací, criado aquí en Papúa, hijo de pescador. Mi papá en su momento jugó golf. En el año 2008 ya me integré de frentón, digamos, a la filial de golf para participar ya jugando en forma amateur. Jugando, disfrutando del golf y disfrutando un poco de la vida, porque la verdad es que después de la vuelta, como te decía en términos laborales, la verdad es que uno se da cuenta de que lo que tiene aquí en Papúa es lo máximo. Gracias. Gracias. Normalmente los carpinteros no juegan golf, los pescadores tampoco juegan golf, almaceneros tampoco juegan golf. Aquí
se da. Con el golf, los trabajadores de la cancha. El jefe que es un excelente carpintero, ahora se dedica a esto. Y es bueno también que los que mantienen la cancha sean golfistas, eso ayuda mucho, ¿eh? Le tienen un cariño especial a la cancha. Porque la mayoría que trabajan en el campo son golfistas, pues les gusta el deporte y no quieren ver su cancha en mal estado. Porque uno también juega. Y claro, esa es la diferencia, que en algunas canchas no permiten que jueguen los trabajadores, y los trabajadores mantienen la cancha. Y ellos tienen que ver todos los detalles cuando venís a jugar, no es lo mismo que estar trabajando. Yo, por ejemplo, vengo los sábados a jugar y voy viendo dónde voy pensando, hoy dónde voy a poner las banderas. Y ahí me planifico para la semana. Pero los socios de acá se dan cuenta de eso. Ustedes no son trabajadores, porque los trabajadores, otro tipo de trabajadores están esperando a la hora para irse. Nosotros no, de repente fuera de horario los que vamos a hacer cualquier cosa con voluntad y cariño porque queremos la cancha. Si nos gusta a nosotros les va a gustar a todos, porque sabemos cómo tiene que estar. Yo que tengo uso de razón que ando con un palo en la mano. Yo soy handicap 8. Yo llegué a ser 7. Bueno, el handicap mío llegué a ser 0. Jugué en esa categoría 0. Ahora yo creo que debe estar jugando 6. Yo tengo 18 de handicap. Igual. Pero a veces juego bien y otras veces juego mal. La semana pasada jugué horrible. Está como la gané en Cuentes de María Pinto. Pero sacude, Ignacio, mira. Le ganamos al Juanano y al Tito Encina, yo con otro primo. Yo ahora donde veo jugar y veo el golf, veo jugar al Niemann y a toda esa gente y ahora aprendí más cosas todavía, solamente mirando. Y yo hasta los dirijo de aquí, pero no me hacen caso, sí. Más allá. Para el deporte, no el deporte, más allá. Entonces, el Liga Mundial de Golf paga claro. 100 millones para llevarse a Niemann. Vale, gracias. Y el día domingo vamos con mi señora, nos juntamos entonces el día domingo, nos programamos, nos levantamos temprano, vamos a la feria y se hace el almuerzo temprano y a la 1 ya vamos camino al golf. Lo otro que el golf, tú no compites contra nadie, tú tienes que ganarle a la cancha nomás. Y ustedes se dan cuenta que en el golf no hay edad, por lo que han visto, no hay edad para jugar golf. Han ido a ver jugar al Feo, ¿no? El Feo es el más longevo de la filial en este momento, por no decir el más viejo. La gente, los socios del club, siempre me decían a mí que por qué no me dedicaba a ser profesional. Y yo, por ahí entre medio, le decía yo, porque para ser profesional de un deporte, fútbol, tenis, qué sé yo, lo que sea, uno se tiene que privar de muchas cosas. El copete para empezar, ¿me entendés? El cigarro, no tener muchas mujeres. Y resulta que yo no pude cumplir con esos requisitos para haberme hecho profesional de golf. ¿Me entiendes tú? Estudié acá en Papudo, en una educación municipal. También tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, gracias a una beca que obtuve por el buen rendimiento que tenía y buenos resultados a nivel nacional e internacional. Fui seleccionado nacional a nivel amateur y a nivel juvenil, representando a Chile en diferentes países de Sudamérica y también en un par de competencias en Estados Unidos. Pero nada de eso hubiese sido posible si hubiese nacido en otra comuna o en otro lugar del país. Gracias. Chao, que le vaya bien, cuídate. Gracias. Así yo trato a todos mis pasajeros. Que me hicieron un día reclamó porque yo le decía mi reina, mi princesa a las pasajeras. Porque también no me decir nada, pues,
¿Cómo tuvieron los domingos ustedes? Más o menos, pero hicimos 2 más. Nosotros hicimos uno más y partimos verde y verde. Uno más y partimos verde y verde, bogey, par. Ganas de pelear, quedé con ganas yo. Nos ganó el Pirula, po. Este es un Kioto. Esta música, ¿dónde la va a escuchar ahora? No la escucha en ninguna parte. Pues. Estos discos no los escucha en ningún lado. No. Porque es re linda esta música. Yo le puedo jugar la vuelta entera con un pater o con una madera. Nada. Es cuestión de tener tino para pegarle a la pelota. El otro día ahí uno me vio ahí en el 16. En el tercer tiro, estaba como a unas 50 yardas del hoyo de la bandera, pesqué la madera 3. Y me quedo mirando, no me diga que le voy a pegar la madera. Sí, pues le dije. Pero ¿cómo y para dónde te vaya a pasar? No, pues soy yo el que le voy a pegar, no vos, pues. Le pegué, le dejé como 2 metros la bandera. Me dijo, ¿y cómo lo hacía? Cuestión de costumbre. Destapando el alcantarillado me pesqué la bacteria asesina. Me hice un desgarro interno aquí en la ingle, haciendo la fuerza mal hecha y ahí se me alojó. Menos mal que me comió para abajo. Me come para arriba, no duró 48 horas. Gracias. Por lo menos sonó bonita. Le pegué con el corazón. ¿Y qué quiere que le haga si se me dobla la hueá? Nombre Claudio Vicencio Díaz, handicap 19, profesión jardinero. Buenas tardes, mi nombre es René Valenzuela, trabajo en un condominio, soy conserje y tengo handicap 11.5. Manuel José Sagrado Gutiérrez, de acá de Papudo, en estos momentos encargado de bodega de un negocio, y handicap 22. Mi nombre es Juan Gallardo Sagredo, soy concejal de la comuna y handicap tengo 12. Yo tuve 2 años jugando en el Asia, de los 2 años tuve 1 solo, y después tuve 9 temporadas en Europa, y de las 9 tuve las 2 primeras temporadas solo también. Entonces fue un golpe cultural muy fuerte. Guillermo representó a Chile en todo el mundo y él salió adelante porque él tiene mucho carácter y dijo, a mí no me la van a ganar. Y no se la ganaron. El europeo es europeo. Yo me peleé con varios, en mi mal inglés me peleé con varios de esos. Porque eran de tal nivel, de tal currículum, que yo hacía verde y ellos hacían par, y él llegaba al tee y ponía su tee. Entonces yo le decía, no, yo voy primero, le decía yo. Y no le decía cuando ponía el tee, sino cuando estaba así. Estaba así, le decía, excuse me, le decía yo. Yo hice verde allá en el anterior. El último hoyo le decía, the last hole is I-3, birdie. Aquí yo juego primero. Y se enojaban, pues, y me decían un montón de cuestiones que yo, como no la entendía, me daba lo mismo. Corta por él. Pero siempre un trabajo diario. Esto es como un arbolito nuevo, hay que regarlo todos los días. En el golf uno no podía, yo no, por lo menos por mi formación, no podía dejar de pasar un día si no practicaba.
práctica, 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 práctica. Y eso hace que uno alcance un nivel competitivo. Lo que interesa es la reacción que tienen ustedes enfrente de la pelota. Que no los intimide la pelota no existe. Bien, mira tu swing como salió ahora. Es un movimiento de hombros, mira así. Es muy distinto a esto, ¿ya? Entonces tú ahora vas a apoyar el palo en el piso y vas a mover los hombros, mira, así. Y de vuelta los hombros y pasas. Vamos, a ver que se note. Ahí, hombros, exacto. Este trabajo lo estamos haciendo, yo creo que, si no me equivoco, hace como 27, 30 años ya. Que fue, por lo que tengo entendido, fue el primer club en Chile que hizo esto. Nosotros hacemos la escuelita municipal, dentro de eso obviamente hay jóvenes destacados que tienen que ir a competir y la municipalidad también responde haciéndose cargo de los costos y subvencionando esos viajes, ayudándolos también a ellos con esa parte, lo cual es súper importante también. Voy a tratar de describirlo como era para mí, porque yo pasé más o menos por la misma etapa que ellos están pasando ahora. Es una oportunidad que uno no aprecia o no valora del todo hasta que pasa el tiempo y se da cuenta lo importante que es. Independiente de una carrera deportiva que se pueda llegar a terminar o no, son oportunidades de vida que te van a servir para cualquier cosa que uno quiera hacer más adelante. Ahora. Oh, Willy. Bien encaminado. Qué buena. Qué buena. La show. Bueno, Iker viene su gusto por el golf, por el Tata, porque el Tata fue el iniciador que lo llevó desde más o menos los 4 años y medio. Y el primer palo que él tuvo se lo hizo mi esposo con un palo de madera, se lo adaptó a su estatura y lo llevaba a jugar. Entonces igual es bonito por ser yo como mamá. Yo nunca lo había visto jugar. Todos me decían, oye, tu niño que juega súper bien, que de esto, que luego. Pero hace poquito fuimos a un torneo a La Serena. Fuimos en familia. Y ahí lo vi. Fue una experiencia bonita porque nunca lo había visto en eso. Pero también fue un momento también porque ellos se frustran. Es un momento igual difícil. Entonces ahí también está la parte de la contención. Nosotros siempre le inculcamos que cuando él va a torneo, que no necesitamos que sea el primero. Necesitamos que vaya a divertirse. Y ya lo demás está de más, po. Ya para nosotros es un ganador, así que yo no necesito trofeos para decir que mi hijo es bueno. Las pelotas, estas son de mi papá, estas son míos de antes. Esta es la bolsa de mi hermano, esta es la mía y la que estaba allá es la mía. Y esta es la de mi tata. Así. Acá, es el mío. Ese es más chico. ¿Qué tal? Ya, me queda bien. Es bonito ver a niños papuanos que están ahí metidos con otros niños. Uno los ve que están todos ahí, todos revueltos, por decirlo así. Entonces al final eso es bien bonito, verlo a todos.
A veces se gana y se pierde, a veces. Sacar a todas de aquí, estar feliz. Que fuera un profesional, pues. A eso queremos llegar, pero depende de él. Que igual es chico todavía, no asimila todavía qué es lo que es un profesional. ¿Ah? Él juega para divertirse, pero después se puede tomar la cosa en serio y puede darle. Ya está encaminado ya. Pero también uno no se va a ir por el tema de las lucas, no va a trabajar más. No, igual uno va a seguir en esto, si es para él. Si es para él, uno lo está encaminando para él. Ahí a tu derecha. Puta, llegué a estar handicap 1. Sí. Llegué a estar handicap 1, ahí jugaba. No practicaba tanto porque siempre he trabajado, ¿cachai? Estudiaba, trabajaba, iba al club de golf. Después tenía un padrino también que me dio trabajo para trabajar en los jardines con él. Y los ratos libres eran de golf. Pero eran más las ganas que uno lo hacía competir, pues, ¿cachai? Que pegaba largo, bueno. El drive era el plato fuerte ahí, se podría decir. Pero siempre amateur. Después ya era diversión nomás. En algún momento daban ganas de ser profesional porque los scores eran buenos, salían de buenos scores. Del Rocco, sí, tengo que reconocer que en los abiertos de Papúa, en la única vez que, yo en mi mejor nivel gané 6 años seguidos el abierto. Y el único año que realmente pude haber perdido fue jugando contra él. Algo de talento hay. Igual es como andar en bicicleta cuando... Sí, practicando más sería más fácil. Pues. Y después ya empecé a apañar a la Alison en los campeonatos. Pues. Y ahí siempre con las ganas que la Alison le fuera bien, pues, y les iba bien, pues siempre estaba ganando. La primera vez que jugó tenía como 4 años o 3 años, no me acuerdo. Y se hizo un hoyo en uno en Granadilla. Me acuerdo que era muy chica y me acuerdo que esa pelota me la había dado el Aníbal. Tenemos la pelota ahí, la tenemos firmada, la fecha, y se pegó un hoyo en uno. Ellas partían, no sé, pues de las 150 yardas cuando tenía como 4 años, y me acuerdo que jugó ahí un par 4. Y al partir, mi hermano me dice, apunta a tal lado. Ya le pasé la madera 3, la alineé bien, me acuerdo, y la Alison, el swing parejito siempre, ¿cachai? Le salía derechito la pelota a ella. Así que ahí va, le pega, la vimos. Y le pego y después nos encontrábamos la pelota. La bandera donde estaba de bajada, se escondía. Entonces la pelota llegó, picó afuera el green, empezó a correr y la perdimos. Pero siempre en la línea de la bandera. Y mi hermano me dice, por si acaso, anda a verla al hoyo. Y ahí llegamos y un caddy que llevaba una niña de ahí del club, que también estaba participando en el torneo, él nos dijo, chiquillo, la pelota cayó. Y ya fuimos todos porque si estaba adentro teníamos que tener testigos de que la pelota estaba adentro. Y fuimos y había sido mi primer hoyo en uno. Y ahí se pegó un hoyo en uno en un par 4, chiquitita. Lo primero que hice fue ir corriendo ante el Aníbal y decirle, gracias a tu pelota hizo mi primer hoyo en uno y todo. Fue bacán, fue muy bacán. No, la Alison es como un diamante en bruto. A ella le falta caleta en cuanto a técnica, ¿cachai? Tiene hartas condiciones, pero hay harto que trabajar, hartas cosas. Mi hermano fue el primero que me enseñó a jugar. Ya después me llevó donde mi profe, donde el profe Titín, y ahí empecé ya en la escuela de golf. Y hace como
un año empecé en la academia, en la del TGA. Sí. Mi primer campeonato fue pésimo, pero no me rendí. Fui con mi hermano y yo dije, tengo que mejorar. Es lo único que tengo que hacer, mejorar. Aparte ellas practican todos los días. Yo no practico todos los días. Yo 3 veces a la semana. Ellos practican todos los días. Tienen profesor propio. Yo tengo acá profes que le hacen a 6 niños en una clase de 1 hora. Después tengo que salir a jugar sola. Entonces igual me ha costado un poco ir mejorando, pero vamos para adelante. Sí, vamos sí o sí para adelante. Yo como que me pasa que ahora como que todavía me siento mucho de acá, ¿no? Como que todavía no me siento una persona como importante, pero me pasó cuando llegué del sudamericano, que salí tercero. Me pasó que llegué acá a Papudo y llegaban los niños al lado mío a preguntarme como cosas de cómo puedo ser mejor, cómo mejorar, y me pasa mucho que llego acá y me piden ayuda, siendo que mi papá está ahí de profesor. Bueno, el Vicente, mira, y bueno, la Valentina, no, tú no la conoces, mi hija también jugó y ellos fueron por 8 años los número 1 de Chile acá. Y en este pueblito tan chiquitito, imagínate, el Vicente dejó récord en casi todos los clubes cuando jugó. La Valentina fue a jugar a muchos países afuera, y después no quiso jugar más. Yo creo que tener como buena disciplina en el golf ayuda mucho a ser mejor. Bueno, lo importante también es que te guste y no rendirte, que el golf es demasiado, mucha cabeza. No te va a resultar al principio porque el golf es muy difícil, pero yo creo que ser constante en la práctica, en querer seguir y no rendirte nunca, eso ayuda mucho. El ambiente que hay acá en Papudo es buenísimo entre filial y socios del club. No hay como un tema de choque en ninguna parte. Yo me pasa mucho que voy a Santiago y no veo lo mismo que se ve acá. La Copa Encina, que es en honor a mi bisabuelo, yo creo que es un honor jugarla, poder estar como compartiendo con todos ellos acá. Se juntan socios, se junta gente de la filial. Estar en eso es increíble, me motiva mucho. Próxima salida, don Ronnie Goldsmith, Heriberto Reiza, Fabián Reiza y Ignacio Figueroa. La Copa de Miguel Encina y va mezclado socios con filiales, vamos mezclados. Qué buen palo. Ay, se me fue. ¡No! Bueno, gracias. Mano. Muchas gracias. Muy entretenido. Sí, pero para mí, como les digo, fue una disculpa, porque me emociona saber que alguien se acordó de él. Hay un score de 63 y un score de 65. Un score de 65 golpes. 3 bajo el par. Muy bien, Pancho, señor Andrea. Entonces, claro, en esta instancia de competencia entre la filial y los socios y la última copa de Miguel Encina la ganó Vicente Encina, y el que hoy por hoy debe ser
si no el mejor amateur a nivel nacional, está muy cerca, con un gran futuro por delante. Mi nombre es Víctor Enrique Sandoval, trabajo en construcción y mi índice es .5. Elizabeth Reynoso, dueña de casa y handicap 21. Mi nombre es Antonio Espina, trabajo en construcción como contratista y juego al golf y tengo handicap 14. Estas canchas son maravillosas. Es un sueño para nosotros, para los papudanos. Los que las saben apreciar y cuidar, cualquiera no tiene la oportunidad de jugar en esto. Sí. Hola. ¿Todo bien? Bien, más ratito lo pueden invitar a su casa. Muy bien, vamos a invitar a tomar a tan popular como el fútbol. Eso dice todo lo que está pasando esta noche.